Bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Buen sábado para todos. Hoy tenemos temas muy diversos de salud para abordar en el programa de hoy, desde microbiota, alimentación, la importancia del control de la enfermedad de la diabetes, de la mano de la doctora Alejandra Rey, pero además vamos a tener un espacio para brindarles información sobre cirugías estéticas y sobre todo riesgos y qué saber a la hora de la realización de esta práctica. Si me acompañan, vamos a ver los siguientes avances. Hoy en Saber Vivir Mejor hablamos del traumatismo dental durante la infancia con la doctora Diana Startari. El doctor Sande explica qué es y qué consecuencias tiene el SIBO, el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado. Y conversamos con la doctora Lucía de Oliveira sobre cirugías plásticas. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y un placer recibirla a ella, la doctora Rey. Hola, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Soledad. Bueno, me decía de la importancia de controlarse la enfermedad de la diabetes. A ver si nos puede ampliar un poco más el tema que va a abordar en el consultorio en este programa. La diabetes, todos sabemos que para evitar las complicaciones a largo plazo es muy importante lograr un buen control metabólico, lograr una cifra de glicemia muy cercana a la normal. Para eso los endocrinólogos, los diabetólogos, le van a sugerir al paciente controlarlo o con glicemias de ayunos o con los hemoglucotest, que es la glicemia capilar, que se pueden realizar en ayunas, antes de comer, después de comer, y van haciendo como un cuadro que nos van a explicar cómo está la glicemia a lo largo del día y hacer ajustes. Pero es muy importante saber qué pasa en el tiempo, en los 3 meses antes, y para eso existe un estudio que se llama hemoglobina glicosilada. Bien. Y de eso es lo que le vamos a explicar en el consultorio. La hemoglobina glicosilada es un análisis de sangre cuyo resultado indica el nivel promedio de glucosa en la sangre en los últimos 2 a 3 meses. Los glóbulos rojos que circulan por la sangre contienen una proteína que se llama hemoglobina. La glucosa, que también circula por la sangre, se adhiere a la hemoglobina y se va recubriendo de azúcar, se va glicosilando. Cuando más elevado sea el nivel del azúcar, más se va a unir y mayor va a ser el porcentaje de hemoglobina glicosilada. O sea, esta prueba se basa en la medición de la cantidad de glucosa adherida a los glóbulos rojos por un periodo de 2 a 3 meses. Su resultado se expresa en porcentaje y nos indica cómo ha sido el control del azúcar en la sangre durante todo ese tiempo. En una persona sin diabetes, los niveles normales de hemoglobina glicosilada suelen ser inferiores a 5.7%. Si los resultados de la prueba se encuentran entre 5.7% y 6.4%, se considera que la persona se encuentra en un estado de prediabetes. Los niveles de azúcar no son normales, pero aún no llegan a la definición de diabetes. Cuando los resultados superan 6.4%, es diagnóstico de diabetes. En los pacientes diabéticos, niveles elevados de hemoglobina glicosilada significan un mal control metabólico y mayor riesgo de complicaciones. Normalmente se plantea como un objetivo terapéutico lograr valores inferiores a 7%. Está demostrado que mantener valores de glicemia cercano a los normales reduce significativamente la posibilidad de desarrollar complicaciones crónicas de esta enfermedad, como puede ser la retinopatía, la nefropatía o el pie diabético. Hablen con su médico sobre la frecuencia adecuada para realizar esta prueba y evaluar la efectividad del tratamiento que están recibiendo y así poder realizar los ajustes necesarios para lograr un mejor control de azúcar en la sangre. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia.
Y continuamos aquí en Saber Vivir Mejor. Recibimos a la licenciada nutricionista Emilia Brindich. Ella viene junto a su paciente. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, Valentina Gómez. Valentina, que se presenta, ¿verdad, Emilia? Con ganas de perder peso, de probar el método Pronocal. Ya nos vas a contar un poco cómo venís llevando el tratamiento. En definitiva, ¿qué características presenta Valentina como paciente? Bueno, Valentina acude a Pronocal justamente con el objetivo de, además de bajar de peso, también modificar algunos de sus hábitos en cuanto a la alimentación. Entonces, bueno, ahí es cuando empezamos a trabajar juntas. Nosotras tenemos consultas cada 15 días y entre consultas también estamos en contacto. Y bueno, vamos trabajando toda la parte nutricional del tratamiento y vamos eligiendo los alimentos Pronocal adecuados para ella según sus gustos y también según sus horarios. Bien, ¿hay un objetivo pautado de bajar determinada cantidad de peso? A ver, contanos, Valentina. Sí, la idea es bajar por lo menos 28 kilos. Sí, esa es tu meta, 28 sí, kilos. 28, ya vamos 13 y la verdad que fue más fácil de lo que creía. 13 kilos y va solo un mes y medio de tratamiento. La bajada wow. es bastante rápida, sí. Eso es o sea, impresionante. Sí. Y Valentina, ¿cómo fue que te acercaste al método Pronocal? Seguramente habías intentado algunas otras dietas. Sí, ¿Cómo es un poco tu historia personal y cuál fue la motivación, verdad? Porque yo creo que esa palabra, cuando uno quiere bajar de peso, es fundamental. Sí, bueno, después de mi segundo hijo me habían quedado unos cuantos kilos. Y con mi crecimiento profesional, mi vida se convirtió en bastante sedentaria. Entonces me lo habían recomendado el tratamiento y bueno, la verdad que es fabuloso. Porque la bajada es muy rápida, no pasas hambre, entras, bueno, ella lo puede explicar, sí, en un proceso de cetosis después del cuarto día y bueno, y la verdad que es muy sencillo. A ti te viene dando, y eso mismo genera esa motivación de claro, seguir. La bajada rápida. Ahora, también. Mira, viste que siempre dicen los pacientes que no pasan hambre. Y cuando uno habla de bajar de peso, es raro que uno asocia que no va a pasar hambre. ¿Por qué se produce esa posibilidad de...? Eso tiene que ver con que la cetosis, que es la base del tratamiento, o sea, el tratamiento es con una dieta cetogénica. En los 3 primeros pasos es cuando estamos en cetosis y ahí no se produce hambre justamente porque es uno de los beneficios que tiene la cetosis. Cuando hablamos de cetosis rápidamente, ¿se habla de quitar algunos alimentos en particular? Es un cambio en realidad la cetosis que se produce en el metabolismo cuando el cuerpo empieza a utilizar como fuente de energía la grasa del propio cuerpo en vez de la de los carbohidratos, porque en estos primeros, en cetosis, no tenemos un aporte de carbohidratos. Claro, muy eliminamos bajo. Los carbohidratos. Exacto, es muy bajo. Ustedes proveen además gran parte de los alimentos que consumen los pacientes, exacto, ¿no? O sea, también te facilita en ese sentido. Sí. Exacto. Porque a veces... en el caso de Valentina, sí, el orden. Eso, la ordenó mucho, sobre todo con el tema de sus horarios o de su trabajo. Entonces vamos adecuando el tratamiento, o sea, esa parte a eso justamente para que pueda adherir correctamente como lo viene haciendo. Y una pregunta también importante para finalizar es que, bueno, ella va ya un mes y medio de tratamiento con un logro muy importante, bajó 13 kilos, pero ¿qué pasa a veces también en situaciones sociales? ¿Cómo se resuelve a través del método Pronocal? Eventos, ella es mamá, que puedan un poco, bueno, complicar la situación, claro, digamos, ¿no? O la tentación. Se buscan estrategias. Sí, se buscan estrategias, distintos tipos dentro de la gama de productos hay un montón, o sea, hay productos que ya están prontos, hay, no sé, por ejemplo, chips, que son como si fueran papas, entonces es como que vamos buscando distintas estrategias para que pueda mantener el tratamiento en esas situaciones también. Sí. Bien. Excelente, así que está todo pensado y hay estrategias para cada situación. Gracias por compartir tu historia, Valentina, Emilia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor y ¿sabías que dejar pasar pequeños problemas de visión puede generar a futuro un daño irreversible en tus ojos? Siempre te aconsejamos controlar tu salud ocular, es fundamental para prevenir enfermedades como el glaucoma o la retinopatía diabética. En Oftalmovisión te recomendamos porque hay un staff de 12 médicos especializados en todas las áreas de la oftalmología. Así que comunícate con Oftalmovisión, agenda tu consulta en 24 horas. Y a propósito de temas que tienen que ver con nuestra salud ocular, vean la siguiente nota con el doctor Daniel Jaffé.
Lo que acabamos de realizar fue una cirugía de catarata de facoemulsificación, vulgarmente conocida como cirugía láser de catarata. Es una cirugía ambulatoria, rápida, nos llevó unos 15 minutos. Esta cirugía también nos da la posibilidad de poner lentillas que son multifocales. Son unas lentillas que permiten una buena visión de lejos y una buena visión de cerca también. Es una cirugía donde el paciente queda muy conforme. Es una cirugía ambulatoria, es una cirugía que el paciente no siente dolor, donde la anestesia es solamente en gotitas, o sea, los riesgos anestésicos prácticamente que no existen, y la visión final es excelente. El paciente queda conforme, retoma la vida diaria y muchas veces nos dice que no recordaba ver tan bien como ve ahora, justamente porque la catarata es un proceso que evoluciona lentamente y uno muchas veces no se da cuenta que va perdiendo visión hasta que le sacamos la catarata. Y continuamos ahora con la salud bucal. Nos acompaña Dayana Startari, odontóloga de Clínica Star. ¿Cómo estás, Dayana? Bien, muy bien. Como siempre, un gusto recibirte. Bueno, más estamos transitando para muchos ya lo que queda de estas vacaciones de invierno y me han reportado casos de niños que han tenido algún que otro golpe y las consecuencias en los dientitos. Un tema que vamos a tratar en el programa hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, un placer estar acá. Un placer. Lo primero que quiero decir es que, bueno, muchas veces cuando los niños se golpean, lo que habría que hacer es mantener la calma. Es algo muy difícil porque el niño va a estar llorando, va a estar asustado, pero bueno, eso es lo primero. Luego vamos a dirigirnos a la boca. Es muy común que los niños cuando empiezan a caminar entre 1 y 3 años sufran algún traumatismo en la boca. La boca va a sangrar bastante porque va a estar muy vascularizada. Entonces vamos a tratar de cohibir primero con un pañuelo, con una toalla, con lo que tengamos, tratar de cohibir la zona del sangrado. En lo posible lavar con agua la zona y luego dirigirnos a los dientes. Ver si tenemos algún movimiento, algún desplazamiento. Muchas veces en los niños, sobre todo en los pequeños, el hueso es muy esponjoso y lábil, entonces los dientes se mueven y se desplazan. Otra cosa importante es que, bueno, cuando ya son un poquito más grandes, tenemos que ver si hay alguna fractura o algún o desprendimiento. O desprendimiento, que es el peor de los casos. En dientes de leche, por ejemplo, no lo dejamos, no hay problema, no hay que salir corriendo a buscar el diente. En un diente adulto, en un niño más grande, 6, 7 años, si vemos que el diente no está en boca, debemos de salir a buscarlo. Ah, bien. Sí. ¿Por qué es importante? Porque se puede llegar a reimplantar. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar el diente, en lo posible por la corona, que es la parte más cuadrada, más grande, ponerlo abajo de una canilla, limpiarlo, no tocar la raíz, primero que nada. Limpiarlo con agua y si nos animamos, colocarlo en la zona, o sea, volver a reimplantarlo. Y que sí, eso sería lo ideal porque el tiempo nos juega en contra. Estoy viendo eso, estoy pensando en esas mamás y papás que nos están mirando, a ver si alguno de ustedes se atrevió en algún momento a hacerlo. Sí, a veces nos da miedo. Entonces lo que podemos hacer es, hay que conservarlo y el mejor medio de conservación es una taza de leche. Eso sería lo ideal. Si no tenemos leche porque estamos en un campo de deporte y eso, bueno, lo colocamos en la boca del niño, teniendo cuidado de que no se lo vaya a tragar y enseguida acudir al odontólogo porque se puede reimplantar. Pero tenemos 1 o 2 horas como mucho. De tiempo en caso de tener colocado el diente en su lugar. No, o por ejemplo, también, o en leche, que es lo mejor, o si no, bueno, tenemos 2 horas para las dos cosas. Si nos animamos a reimplantarlo, perfecto, colocarlo, que el niño muerda un pañuelo y nos vamos corriendo al odontólogo. Y si no, lo llevamos en un medio de transporte, que lo ideal sería la leche. Perfecto. Hasta 2 horas. Sí. Interesante, pues son cosas que pasan, uno no sabe. No sabe qué tiene que hacer. Y pasan, sí, porque más en los niños que empiezan a hacer deporte. Así que cuando los dientes no son de leche, la conservación de ese diente y en un máximo de 2 horas acudir al odontólogo es fundamental. Sí. Bueno, en caso de que eso no ocurra, ¿qué pasa ahí? Bueno, del que no lo llevamos que no llevamos el diente, de que no fue encontrado. Si no lo encontramos, bueno, vamos a acudir igual al odontólogo y ahí vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. En realidad, si es un dientito de leche, no se reimplanta porque tenemos el permanente debajo, entonces el odontólogo le propondrá hacer un mantenedor de espacio o bueno, se verá. Y en un diente permanente veremos en hacer una prótesis o mientras el niño está creciendo. En algunos tipos de deportes la protección bucal es muy importante, ¿verdad? En realidad, en casi todos los deportes, te diría yo, sobre todo los que tenemos alto riesgo de impacto, los protectores bucales también en el contacto físico son importantes.
pero en casi todos los deportes igual, aunque sean individuales y que te corramos el riesgo de golpearnos, por ejemplo, no sé, patín, esas cosas que uno a veces dice, no, pero está solo, y igual también corremos riesgo. Y para eso tenemos los protectores bucales, que van a ser dispositivos. Yo traje acá para mostrar. Mostrame. Sí, tenemos varios. No todos van a cumplir la función real de un protector bucal, porque no solo el protector va a proteger los dientes, sino también va a proteger los labios, las mejillas, al cubrir la superficie filosa de los dientes. Bien. Y también la articulación temporomandibular, que a veces puede evitar la amortiguación de los impactos, evita que se desplace o se fracture, y también la mandíbula. Entonces, tenemos 3, por ejemplo, ¿no? Yo traje uno que este es el que compramos en una tienda de deporte o una farmacia, que es estándar. Vienen en medidas, pero no es individualizado. Entonces, no estaría como muy bien. Peor que nada no es, o sea, por lo menos si no podemos, porque está es de bajo costo. Es el básico. Es el básico, exactamente, pero queda holgado, no queda, para mantenerlo en posición hay que morderlo. Hay que ponerlo en agua caliente hasta moldarlo tenemos con otros, la boca. tenemos otros. Bien. Estos que traje acá que también, estos se moldean con agua caliente. Perfecto. También quedan un poco mejor que los anteriores, pero igual también no son los ideales. Los ideales son los que fabrica el odontólogo, que acá traje uno, en el cual tomamos un molde para fabricarlo y se hacen a medida, por lo cual quedan muy cómodos, no se caen. Entonces la persona, el deportista puede abrir la boca, puede respirar y puede hablar bien. Con estos muchas veces tiene que apretar el protector, entonces no cumple bien la función. Estos serían los... ¿Y en qué deportes los ves más, su uso más frecuente? Por ejemplo, ¿jugando al fútbol? Y sí, ¿Usan porque protector tenemos bucal? Bueno, deberían de usar en el fútbol, en el básquetbol, también, por ejemplo, cuando son individuales, en el taekwondo, en el boxeo. Yo creo que tendría que ser algo como complementario a la ropa. Hay que cambiar la cabeza, la mentalidad y darse cuenta que en definitiva estamos previniendo... Adultos, exacto, no solo en los niños, sino en los adultos también. Exacto. Y los niños, cuando tengan la maduración suficiente como para soportar un aparatito, está bien que ya lo usen. Está clarísimo, es como el uso del casco. Exactamente. Hasta que uno entiende su importancia, después, termina siendo obligatorio. Bueno, esto debería ser lo mismo. Bien, clarísimo, Dayana, como siempre. Bueno, un muchas gracias. Placer. Bueno, muchísimas gracias y a tomar en cuenta, y sobre todo, me quedo con esa reflexión de que el protector más a medida, más cómodo, para que después también, sobre todo los chicos, lo usen. Porque si no les quedan holgados y se caen. Y les queda incómodo, al final no lo terminan usando. Exactamente. Es el que hace el odontólogo. Así que, Dayana, seguramente estés empezando a recibir consultas sobre estos protectores. Bueno, bárbaro. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero contarles que con Farmacia San Roque vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además sumas puntos que puedes usar como forma de pago. Acordate, cada punto vale $1. Adherite ahora en tarjetasanroque.com.uy y comenzá a disfrutar de los beneficios. Farmacia San Roque, viví bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Continuamos con Alfredo Aguilera del laboratorio Apifarma para hablar de los productos Apitox, y esto tiene que ver con el veneno de abejas, algo que venimos descubriendo de la mano de Alfredo desde hace unos cuantos programas, y siempre es bueno explicar, Alfredo, para qué sirve la apitoxina. Si pronuncié bien, la apitoxina. Sí, perfecto. Es Apis venenum purum. Ahí está. No, pero eso es... en criollo. Sí, ahí va. En realidad es un medicamento que hace miles de años que se utiliza, es veneno de abejas, que se descubrió que es un potente antiinflamatorio. Y acá en Uruguay tenemos la enorme ventaja de que el Ministerio de Salud Pública habilitó al laboratorio Apifarma a fabricar medicamentos en base a veneno de abejas en forma homeopática. Eso sí, también es importante aclararlo porque son concentraciones bajas de veneno de abeja, porque a veces la gente escucha veneno y dice, ¿esto cómo será? No, es una concentración muy bajita, lo que pasa es que el veneno es muy efectivo en realidad. ¿Y por qué se le dice veneno? Porque es veneno. Porque es veneno de verdad, o sea, en determinada dosis es mortal. Sí, claro, sí. De hecho, ¿Y ustedes están en las distintas etapas de elaboración de estos productos? Sí, nosotros le compramos veneno a productores, colegas apícolas que producen veneno. Es un polvito que pesa muy poquito, para que los televidentes se hagan una idea. 12.000 picaduras es 1 gramo de veneno, así que se necesitan muchas abejas para producir el veneno. Igual, también para que se hagan una idea, esa crema tiene 23 picaduras.
O sea que ese gramo se utiliza en muchos de los productos. No Bien. es que... Y además vamos a recordar esto que es apasionante, ¿no? Que fue lo que se descubrió, que en la antigüedad los hombres, las mujeres eran picados por las abejas y lo que le producía un dolor tremendo, porque una picadura de abejas sabemos lo que es, Sí. luego generaba un efecto Sí, desinflamatorio. Exactamente. Y en el ensayo y el error, recordemos que las abejas están antes que nosotros sobre la faz de la Tierra, eso es importante, entonces con miles de años de ensayo y error se descubrió eso. Y bueno, y después de muchos ensayos en humanos, en los años 70, 80, pudimos llegar a la posibilidad de hacer medicamentos en base a veneno de abejas. Y bueno, existen estas 4 presentaciones del medicamento autorizado por Salud Pública, vuelvo a reiterar, porque somos los únicos Y es acá para en el Uruguay. todo público. La persona Todos. alérgica a las abejas. Lo que pasa es que es tan baja la dosis que, por ejemplo, en los 17 años que yo estoy en el laboratorio, nunca tuvimos un problema de reacción Una alérgica. contraindicación. No. Lo que pasa es que también somos cuidadosos. Por ejemplo, con la crema nosotros recomendamos empezar de a poquito, utilizarlo una vez. Tenemos un dolor, una artrosis, una contractura, una tendinitis, un golpe, una contusión. Bueno, poquito a crema, de a poquito se va avanzando. Lo mismo pasa con los comprimidos. Los comprimidos hacen efecto recién a las 3 semanas de haber empezado a tomar el medicamento. También son muy efectivos, pero se empieza con medio. Después recién a la segunda semana Exacto. se pasa 1 y después a la tercera Para ir semana se pasa conociendo 2. cómo el organismo va procesando. Exacto. Sí, es el sistema inmunológico ese famoso que Pero también, así acomoda. como han observado que no han tenido contraindicaciones, sí han visto las mejoras en esos procesos inflamatorios de los pacientes, que ya algunos de ellos estarán hace mucho tiempo con ustedes. Sí, por suerte hay gente que hace mucho tiempo que está utilizando los medicamentos y la gran capacidad del veneno es justamente a desinflamar. Esos procesos inflamatorios complicados, artritis, artrosis, reuma, tendinitis, contracturas, también asma, hemorroides, enfermedades autoinmunes, fibromialgia, funciona muy bien, desinflama y principalmente saca el dolor, que es lo más molesto. Ese es el objetivo. ¿no? Obviamente no estamos hablando acá de curar una enfermedad, No. ni de evitarla, sino de aliviar ese síntoma que es el dolor, esa inflamación, aliviar ese proceso inflamatorio, por más que sean situaciones que van y vienen en el paciente, ¿no? Y además una cosa importante, poder combinarlo con la medicina tradicional, Exacto. que eso también es fundamental. Al tratarse de un medicamento homeopático, se puede hacer eso, que es una ventaja importante. Excelente. ¿no? Bueno, y según, en qué parte del cuerpo y para qué el tipo de formato que presenta Exactamente, Apitox. la aplicación. Disponible en farmacias, Alfredo. En cualquier farmacia del país, si no 0800-9993, ahí aparece el teléfono, nos pueden llamar, pero si no en cualquier farmacia del país. Muchísimas Con mucho gracias. gusto. Ha sido un placer como siempre. Y nosotros continuamos y quiero comentarles a esta hora que Óptica Brioso sigue regalando. Si compras un armazón con cristales de línea premium y te llevas otro par, con la misma graduación de líneas seleccionadas. Tienen la mejor garantía y atención en sus locales de Montevideo y Canelones. Muchas gracias, Óptica Brioso. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, junto a la doctora Alejandra Rey, vamos a hablar de cirugías estéticas. No solo de cuáles son las más frecuentes en los uruguayos, sino también de cosas que tenemos que saber previo a la realización de esta práctica. Así que, bien interesante, en el próximo bloque hablamos de eso y hablamos de microbiota con Sande, que también nos trae un tema apasionante sobre la población bacteriana en el intestino delgado. Ya lo va a explicar, pero muy interesante también. Enseguida volvemos. Presenta Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Y continuamos en Saber Vivir Mejor. En instantes nada más hablamos de cirugía estética. Vamos a hablar también del caso de Silvina Luna,
para entender los riesgos y qué cosas debemos saber antes de una práctica de cirugía estética, justamente. Pero ahora nos vamos a otros temas. Ya nos espera la doctora Alejandra Rey, el doctor Leonardo Santi, para contarnos de... SIBO. ¿Qué es el SIBO? SIBO. Cada vez inventan cosas nuevas. ¿Qué enfermedad que se popularizó últimamente? Todas las redes SIBO. SIBO es una sigla en inglés que en sí lo que implica es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. O sea, Eso es el SIBO. antes de nada, intestino delgado. Hemos hablado mucho del sobrecrecimiento. Ahora vamos arriba. Ahí va, del colon, el intestino grueso. Ahora vamos más arriba al intestino delgado. El intestino delgado. Hay que recordar que el intestino delgado, que mide como 6 metros, está obviamente antes que el intestino grueso y tiene poca población de bacteria y un tránsito intestinal mucho más rápido que el colon. En el intestino delgado es donde se absorben los nutrientes, ya el colon más que nada el agua. Si existe algún motivo por el cual el tránsito en el intestino delgado se alentece, todas las bilis, las sales biliares, los jugos gástricos y los alimentos en sí lo que forman es un gran caldo de cultivo para que las poblaciones de bacteria crezcan. Y eso es anormal y genera claramente síntomas, ¿no?, en los pacientes. ¿Cómo? Ahí va. ¿Qué síntomas? Es una causa clásica de dolor abdominal. Pero un dolor abdominal básicamente que también viene acompañado de distensión abdominal que se acompaña después de la ingesta. Las personas comen, inmediatamente empiezan a sentir distensión abdominal, dolor, eruptos, gases. También es una causa de diarrea. ¿Por qué es una causa de diarrea? Las grasas para absorberse necesitan que se emulsionen con las sales biliares. Si las sales biliares quedan en el tubo intestino delgado, las bacterias las destruyen, no se emulsionan las grasas y eso genera diarrea. También es una causa de mala absorción de vitaminas. Hay vitaminas que necesitan de un medio graso, la vitamina A, D, E y K, que son vitaminas liposolubles, tampoco se absorben. Las bacterias dañan la mucosa, hay mala absorción de proteínas y puede dar en muchos casos desnutrición. Pero básicamente es ese dolor abdominal que se relaciona mucho con la posingesta, acompañado de mucha distensión y aerofagia, o sea, eruptos y también... La semana pasada hablamos mucho de colon irritable y hablamos mucho del vínculo del colon irritable con situaciones de estrés, situaciones de emocionales, demás. En este caso, los síntomas pueden ser similares, pero habría como otras causas. ¿No estaría el estrés tan involucrado en el origen del SIBO? Exacto. Si bien el dolor abdominal, es muy difícil de diagnosticar, porque si uno no diagnostica una causa orgánica, anatómica de dolor abdominal, entramos al dolor abdominal funcional, que es un abanico que a veces no llevamos mucho al diagnóstico. Primero, el colon irritable tiene un gran componente emocional. Ahora el SIBO ya, para que ese tránsito en el intestino delgado sea lento, necesita causas más orgánicas. Causa clásica, la cirugía abdominal. Por ejemplo, el bypass gástrico o las gastrectomías, que es retirar una porción del estómago por un neo gástrico o una úlcera péptica. Las personas que son multioperadas, que se generan tejido fibroso en el abdomen como parte de la cicatrización y eso corta el intestino, claro, y elentece. Los divertículos, que también los tienen delgados, siempre pensamos en el colon, pero no tienen. Claro. Y enfermedades que son médicas, por ejemplo, la enfermedad celíaca que hablamos acá, enlentece el tubo digestivo, las enteritis después de una radiación, por un tratamiento oncológico, radioterapia, y quiero destacar los pacientes diabéticos. La neuropatía diabética, me uno con tu nota de hoy, sí, el consultorio. No escapa ningún nervio. Claro. ¿Y cómo no va a escapar a nuestro segundo cerebro, que es el tubo digestivo? La gastroparesia diabética y el lentecimiento del tubo digestivo en los pacientes con diabetes mal controlado, pues si también controlado no pasa nada, es un fenómeno. Ahora, doctor, ¿qué podemos hacer para, primero, evaluar que nuestro intestino delgado esté saludable? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata, sobre todo? Exacto. ¿No? Porque quizás ya hay alguien por allí que está diciendo, a mí me pasa exactamente eso, termino de comer, pero empiezo con los dolores. Muchas personas, también siempre cuando empiezan a comer y están con dolores, también primero hay que diagnosticar gastritis, úlceras. Claro, hay que descartar otras patologías. Pero específicamente, ¿cómo se estudia el SIBO? Test de aliento. Test de aliento. Test de aliento. Se hace una mezcla de glucosa y aguas, los pacientes lo ingieren y le empiezan a hacer pruebas del aliento a los 30, una hora y media por 3 horas y media. Y se miden las concentraciones de metano e hidrógeno, que son productos de degradación de las bacterias. Si hay muchas bacterias, quiere decir que va a haber mucho metano e hidrógeno. Mucho metano e hidrógeno. Y ahí, con ese diagnóstico, estaríamos autorizados a tratarlo. El diagnóstico más específico siempre es cultivarlo, o sea, pero ya eso implica un estudio invasivo. Claro. Porque de aliento ¿Cómo vas? Soplo. Con un te vi ir y ya dije, con un endoscopio. No. Con endoscopio. Claro, como se hace la gastroscopia, y ahí se toma y se cultiva. Pero bueno, el tratamiento, lo importante, primero se puede hacer un tratamiento higiénico-dietético
farmacológico y la resolución de la causa. Se puede tratar con antibióticos. Si hay un sobreesquicimiento bacteriano, se trata con antibióticos. Amoxicilina de antibióticos comunes. Mirá vos. No lo quiero decir mucho porque si no ya empieza a tomar antibióticos. No. Pero hay que recordar que los antibióticos van a matar esas bacterias, pero también las de abajo. La de la microbiota. Las que defendimos Yo ya hace aprendí. 15 días. Sí, por eso Hace 15 días queríamos las bacterias y hoy las queremos matar. Con la Por eso. importancia que le dimos a la microbiota, no a la automedicación, No a la de automedicación. antibióticos, por favor. Por eso, entonces, vaya, se hacen el test y se puede tratar con antibióticos. Siempre es importante corregir la causa, porque si la persona tiene el tubo digestivo enlentecido por una brida, hay que retirarla. Hay que retirar esa. Si es una complicación de cirugía abdominal, hay que solucionarla. Si es un diabético mal controlado, si es un celíaco que está en empuje. O sea, si no controlamos la causa, podemos matar la bacteria y en tiempo breve Exacto. va a tener. Y después, trata que evitarse, por ejemplo, los lácteos. En estos pacientes los lácteos fermentan mucho con la flora, o sea, generalmente la asociación no es una intolerancia a la lactosa, pero lo toleran mal, y suplementar todas las vitaminas que falten, las liposolubles y la vitamina B12 que se absorbe muy alto en el tubo digestivo. También hay que vitamina suplementar. importantísima. Esas que vitaminas decís de digerirlas aparte, como comprimidos. Exacto. Si no da para absorberlo, tenemos que administrarlas inyectables. Por ejemplo, la B12 sobre todo. En el caso de que esté diagnosticado y que se Perfecto. constate una Siempre carencia con de la opinión del vitamina. médico. Sí, ahí Porque está. Un día vamos a hablar del tema de las vitaminas y también del autoconsumo Encantado. de vitaminas, porque hay mucha oferta en el mercado y a veces uno dice, ay, yo creo que yo necesito magnesio, creo que necesito... Vitaminas, complementos. Hay que un día abordar eso se también. dosifica también, digo. Exacto. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Muy Gracias claro, a y un tema ustedes. bien interesante y poco SIBO. entendido. Claro que el sí. SIBO. Bien, muchas gracias, doctor Sande. Nosotros continuamos en Saber Vivir Mejor. ¿Y qué les parece si compartimos un momento dulce? Porque me parece que la hora amerita ahora para darnos un gustito de heladería Los Trovadores. Por ejemplo, en esta época del año, la sugerencia, los cannoli. Son un exquisito y típico postre siciliano con una fina y crocante masa artesanal rellena de helado. Si no te tenté, puede ser de pistacho o zamballón. Cualquiera de los dos son exquisitos. No se van a arrepentir nunca de esto. Tienen que probarlos al igual que sus tortas heladas. Además, recuerden, hay helados para diabéticos, deslactosados, aptos para celíacos y al mismo precio sin tener que pagar de más. Cuentan con servicio de Delivery Express llamando simplemente al 2707-5165 y en un minuto nada más te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Vamos a ir a otros temas y la salud auditiva es otro punto fundamental. Y les cuento que fui hasta Audical justamente y conversé con Daniela Sotomayor sobre una nueva tecnología disponible muy, muy interesante. Es un placer recibir a Daniela Sotomayor. Ella es entrenadora de producto y audiología de Signia para América Latina. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Daniela, ¿de qué se trata la nueva tecnología que presenta hoy Signia? Esto surgió ya que por mucho tiempo el mayor problema que enfrentan las personas con pérdida auditiva es que en mucho ruido, en situaciones de mucho ruido, no logran entender bien las conversaciones. Y esto es un problema porque la gente se puede tender a aislar. No van a querer salir a comer, por ejemplo. Y finalmente esto no solo les afecta a él, sino que también afecta a sus seres queridos. Entonces, para poder remediar esta situación o ayudar lo más que se pueda, Signia pensó de qué manera estamos procesando el sonido actualmente. Entonces ellos miraron, ¿ya? Y cuando digo ellos, hablo del laboratorio donde pensaron esta tecnología. Los sonidos se procesan de la misma manera. Y como nosotros queremos enfocar dos cosas totalmente distintas, no es factible procesar de la misma manera. Entonces ellos crearon esta plataforma que tiene dos vías diferentes de procesamiento. Es decir, por un lado tenemos el procesamiento de la voz del que está al frente nuestro, de nuestro familiar, y por otro lado procesamos el ruido. Van a tener características totalmente diferentes que van a hacer que para nosotros los pacientes, nos sea más fácil entender cuando hay un ruido de fondo. Es como si el paciente estuviera acercando su cabeza hacia la persona que está al frente de él. Entonces eso hace que logren entender mejor
Y esto en las plataformas antiguas no se veía, sino que ahora esto es algo totalmente nuevo que realmente le va a cambiar la vida a las personas. Lo que se logra, decíamos con la doctora Rey. Todo lo que ha avanzado el tema de audición y recuperar un sentido, como siempre decimos. La tecnología, el desarrollo de la tecnología para ello, ¿no? Momento de hablar de cirugías plásticas y sobre todo, bueno, de varios temas asociados a este asunto, desde un comunicado que este año, por ejemplo, fue emitido por la Sociedad de Cirugía Plástica del Uruguay, advirtiendo sobre algunas prácticas realizadas por, bueno, digamos que médicos no especializados, con las consecuencias, sin los títulos habilitantes. Exactamente, que eso también, bueno, generó una alerta a la población. Casos que trascendieron también mediáticos de la vecina orilla. Bueno, son varias cosas que se mezclan y que son muy interesantes de conversar. Por eso recibimos nada menos que a la presidenta de la Sociedad de Cirugía Plástica de nuestro país, Lucía de Oliveira Pasos. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por acompañarnos. Lucía, ¿a qué se debe? ¿Por qué la Sociedad de Cirugía Plástica decide hacer este comunicado? ¿A qué responde? Esto surgió en base a algunas notificaciones de algunos pacientes que nos informaban de complicaciones, o nos empezaron también a llegar las complicaciones de pacientes que se hacían cirugías estéticas. Específicamente esto comenzó por unas lipoaspiraciones que se realizaban por personal obviamente no entrenado en esta práctica y bueno, y tampoco se realizaban en las condiciones en las cuales se tienen que hacer estas cirugías, ¿no? Porque no es un procedimiento médico como tal, ni exclusivamente solo estético. Es una cirugía, hay que ponerle nombre, ¿no? Entonces, es una cirugía, cuando decimos es una cirugía que tiene que ir en un bloque quirúrgico, que tiene que llevar, me imagino, a que anestesista, porque si no a mí no me da como mucho dolor, que tiene que tener toda una asepsia para poder realizarlo, evitar la infección. Es así, ¿no? Claro, o sea, en realidad es el cirujano plástico el que evalúa al paciente, evalúa las condiciones del paciente, las comorbilidades, si necesitan estudios preoperatorios o no. Obviamente se va a hacer en un quirófano, la anestesia que se elige, o sea, las condiciones de monitorización del paciente, o sea, todas esas cosas, o sea, uno disminuye los riesgos cuando lo hace con el profesional adecuado, ¿verdad? Bien. Adecuado, formado y certificado para eso. Claro, acá en Uruguay nosotros la especialidad de cirugía plástica, que es reparadora y estética, que en este momento se forma en la Universidad de la República y nuestro título además está habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Vos además comentabas algo bien interesante. Por un lado, médicos extranjeros que no tienen muchos de ellos habilitados los títulos, que quizás por allí también había una especie de falta de reglamentación, porque quizás estaban realizando algunos procedimientos pero sin la habilitación necesaria. Eso por un lado, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad... estos lugares no quirúrgicos donde también se hacían intervenciones. Claro, son dos cosas paralelas. Tal cual como decís. O sea, por un lado, diferenciar lo que son los médicos que se vienen a vivir a nuestro país y que empiezan con la revalidación del título, que después se la otorga el ministerio y ejercen como cirujanos plásticos o como otros especialistas. Pero otra escena es los cirujanos plásticos o médicos o cirujanos que vienen de otro país, hacen medicina, cirugía, consultas y se vuelven. Eso también se ve, eso también conlleva otros riesgos. Claro, porque además ¿quién se responsabiliza de los posoperatorios o de las complicaciones si el cirujano no va a estar acá, ¿no? Claro. Por ejemplo, no, pero es importante contarlo porque uno no se imagina. Eso por un lado. Y después decías, bueno, procedimientos como lipoaspiraciones y que no se han hecho en bloque quirúrgico, con lo que eso implica. ¿Qué riesgos han visto? ¿Qué consecuencias de algunos pacientes? ¿Denuncias quizás? Sí, eso puede tener complicaciones como infecciones, también tiene complicaciones con los resultados, ¿no? Porque la cirugía... Pero lo han visto eso. Sí, claro, por supuesto. Sí. A mí me resulta, digo, ¿cómo es para las personas que están buscando? La estética en este momento es como que está muy buscada, está muy ofrecida también en todo, yo digo, ¿no? Un médico capaz que es diferente, la calidad del médico no se puede medir en las publicaciones en internet, sino en las cirugías, y eso es muy importante. Y cómo a la persona que estamos como aspirante a tener una cirugía,
¿cómo sabemos que un procedimiento debe realizarse en una cirugía, es una cirugía o es un procedimiento estético en el cual no requiere todos estos cuidados que estás diciendo? ¿Cuál es la línea? No sé si soy clara en la pregunta, pero, por ejemplo, colocar un Botox no necesita un bloque quirúrgico. Pero tú me decís, una lipoaspiración sí, pero porque tú lo sabes, pero la persona, ¿qué le tenemos que decir? ¿Qué procedimientos son aquellos que realmente necesitan cirujano, realmente necesitan un bloque quirúrgico, realmente... Sí, entiendo tu pregunta. En un principio hay que separar lo que es la medicina estética de la cirugía estética. O sea, nosotros en la cirugía estética utilizamos un bisturí, necesitamos pinzas, necesitamos material quirúrgico específico, pero más allá de ir al detalle de cuál procedimiento se hace en cada lado, es importante el profesional que nosotros vamos a elegir. Si nosotros elegimos un buen profesional, él va a saber decidir. Él va a saber. Claro. No es una decisión del paciente, es una decisión del profesional. Claro, porque si no empezamos a desplegar una lista. Acá, sí. Claro, perfecto, es como muy complejo. Pero ella decía, además de chequear sobre el profesional y ver si está realmente habilitado y demás, que hay formas, ¿verdad?, incluso de poder revisar todo eso. Hablabas de otro asunto que está de moda, porque me encantó eso que dijo la doctora, está de moda la estética y eso conlleva también riesgos. Por ejemplo, se ofrece un turismo ahora por los precios, por el dólar, a la Argentina para ir a hacerse procedimientos estéticos, ya no sé si cirugías también. Y ustedes tienen un mensaje, ¿verdad?, como sociedad de cirujanos de nuestro país al respecto, ¿no?, para ese tipo de turismo que se está ofreciendo acá. Cada cirugía importa no solamente la cirugía en sí, sino que también el pre y el post. Es muy importante para dar seguridad, para ver realmente los resultados, y esto es en cualquier cirugía. Entonces, no es que uno no se pueda ir a operar a otro lado, pero uno tiene que entender de que tiene que pasar un tiempo prudencial para que ese cirujano que lo operó controle todo el posoperatorio, que acompañe al paciente. Uno tiene que evaluar qué pasa si ocurre una complicación. Claro. ¿Ah? Porque un seguro médico no nos va a cubrir una complicación que nosotros tenemos por una complicación de una cirugía estética. Exacto. ¿Ah? Entonces, todas las cosas que pueden ocurrir, a ver si eso lo cubre en el otro país. ¿Y qué pasa si pasan esas complicaciones en otro país? Que no es lo mismo la situación que pasa en nuestro país. Muchas veces está la fantasía con que es inaccesible acá, entonces, bueno, me ofrecen algo y me voy. Hay paquetes inclusive hasta de turismo real. Claro, o incluso que no se respetan los días de reposo, quizás, ¿no? Porque como estás en otro país, te querés regresar antes y quizás te tomás un avión a los 3 días y eso también puede generar una complicación, en fin. Y que no sabes, bueno, como el caso de de Silvina Luna estamos hablando ahora, ¿no? Del cirujano que no era cirujano, ¿no? Que no era cirujano. Entonces, capaz que el que sea cirujano o que esté visto, que no, eso no certifica los títulos. Entonces, vayan a donde vayan a operarse, informarse con quién se están operando, ¿no? Y todos los riesgos, cómo quedan cubiertos. Creo que eso es súper importante. En Uruguay tenemos la ventaja que tenemos la posibilidad de acceder a esa información de manera muy sencilla por medio de infotítulos. Nosotros googleamos, hay veces que solamente con el nombre y con el apellido podemos tener si esa persona es médico y la especialidad que tiene. Hoy lo hice conmigo, ha pasado. Infotítulo, mirá qué interesante. Infotítulo, con el nombre, apellido y la matrícula uno puede saber que... A veces ni la matrícula. Ni la matrícula. Yo me Bien. puse y bueno, queríamos poder brindarles esa información porque el caso de Silvina Luna fue muy mediático y realmente muy triste. Más allá de que no se sepa todavía aún bueno, cuáles son sus chances de poder revertir esta situación, pero el daño fue brutal, ¿verdad? Por otra parte, además de tener conciencia de todo esto, queríamos preguntarte antes de terminar el programa si efectivamente los uruguayos se están realizando más cirugías plásticas. ¿Cuáles están en el top 3 de las más pedidas? Porque está esa parte que también a uno le da curiosidad. Se más, y si los adolescentes y si bajó la edad también, si más jovencitos, más jovencitas teníamos. Ahora, después de la pandemia, hubo como un boom de las cirugías plásticas. Se opera muchísimo. Después de vernos en los Zooms, todos nos queríamos operar. Sí, claro que sí. Y es verdad que los hombres también empezaron a operarse más, eso sí. Y bajaron las edades, pero no yéndonos a la adolescencia, sino que bajaron las edades porque antes se operaban personas
más mayores y ahora se buscan resultados más naturales, cirugías menores, con menores procedimientos, se operan también. Menos radicales, capaz, pero que van haciendo los más jóvenes. Claro, se buscan otros resultados también. Entonces, se opera gente mucho más joven de lo que se operaba ¿Uno se puede operar la cantidad de veces que quiera? ¿O uno también tiene que tomar conciencia de que no dejan de ser procedimientos médicos? ¿Cómo es un poco eso? Es una cirugía, como toda cirugía conlleva sus riesgos. Yo creo que hay que separar, que ya me lo han preguntado también, el tema de esas personas que tienen como una obsesión de verse mejor, de verse jóvenes y se operan una y otra vez, pero sacando de lado las personas que tienen una patología, sí, claro, hay mucha gente que se opera más de una vez y de repente diferentes topografías y no por eso significa que esa persona tenga una patología. No. Está bien. Se está buscando. Sí. No pasa nada. No pasa nada. Bien. Sí, qué bueno. Si se lo hace en buenas condiciones, con el profesional correcto, tomando las precauciones adecuadas en el pre, en el post, no hay ningún inconveniente. Bien, pero siempre con mucha información y con con el médico criterio, certificado, en el lugar adecuado, evitando las mínimas complicaciones, como siempre pensando en lo que va a hacer. Claro, y no guiándose por modas o por descuentos o por historias. Me parece que eso es muy importante. Exactamente, por el tema de las redes. Muy bien dicho, doctora. Bueno, ¿nos despedimos? Claro que sí. Gracias, ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Muy clara en toda la intervención, Lucía. Ha sido un gusto. Nos reencontramos el próximo sábado. ¿Dónde, doctora? En el 10. El canal uruguayo.